Buenos días, José Luis, y buenos días a ese formidable grupo de comunicadores e intelectuales que ofrecen al mundo y a la República Dominicana su visión de qué pasa en el mundo en que vivimos. En nuestras reflexiones, muchas veces compartidas con don Bienvenido Rodríguez, casi siempre, queremos hoy dedicarla, hoy 29 de mayo, día después del Día de las Madres, en que todos nos reunimos a recordar o a celebrar el ser eje de la sociedad y el manadero de amor y de ternura, como son las madres. Queremos dedicarlo a la educación. Qué triste es el panorama educativo de República Dominicana. Cabe la pregunta, ¿cómo es posible que estemos puntero en el crecimiento económico y mientras tanto somos cola en el crecimiento educativo, encabezando el decrecimiento de la calidad de la enseñanza? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos políticos y entonces nos es tan difícil llegar a acuerdos sobre cómo elevar la calidad de la educación? ¿Pretende el pueblo dominicano, pretende la sociedad dominicana engañar la lógica? ¿Podremos embaucar la realidad, colarnos como un país disque que se va camino al desarrollo cuando nuestros bachilleres apenas saben escribir? Cuando los que dicen que leen apenas comprenden un 35% de la lectura. ¿Podremos engañar al mundo y decirle, no, nuestras universidades son de calidad y podemos convalidar nuestros títulos con el resto del mundo cuando el sistema educativo es un desastre? ¿A quién pretendemos que vamos a engañar? Habrá mucha educación, calidad en la educación superior, si la calidad preuniversitaria es poco menos que un desastre? Esas son las preguntas, pero luego debemos reflexionar cómo es que manejan la educación las naciones que están en franco proceso de emergencia, surgiendo como naciones rumbo al desarrollo, incorporándose al mundo desarrollado, como Singapur, Corea, Taiwán, la impresionante China y los pasos agigantados que está dando la misma China, pero en nuestro continente los pasos que da Nicaragua. La situación como se está manejando la educación en Brasil, en Puerto Rico. ¿Podremos comparar ahí que estamos a cientos y tantos de kilómetros la educación puertorriqueña con la educación dominicana? Pero ¿por qué el Liceo Juan Pablo Duarte era el centro de élite a pesar de que estaba en zona humilde y acudían a ello la clase media y los humildes como nosotros, de los barrios Simón Bolívar, del Capotillo, de la Ciénaga? Estudiábamos ahí y éramos el mejor colegio, el mejor liceo de todo el país. ¿Y qué es hoy el Juan Pablo Duarte? Para solo tomar un ejemplo. Y si esto es así, ¿cómo es que no hay una especie de convocatoria nacional? Porque vamos a dejar que este
carnaval desastroso continúe, sacando los peores lugares en las pruebas PISA, pero sabiendo nosotros que cuando hablamos con los muchachos cuando están en la secundaria, si bien muchos son brillantes, para no ofender a los que hacen el esfuerzo, la mayoría es un desastre. Nos llegan denuncias de que en las escuelas, en una enorme cantidad, no hay conserjes, que profesores y alumnos tienen que limpiar hasta los baños. Me gustaría que empezaran a llamar al gobierno de la mañana para que les diga a la gente la verdad y que ustedes abrieran hoy un espacio o mañana. Nos dicen que hay una enorme cantidad de profesores enfermos, muchos hasta con cáncer, que encima de eso, esperando sus pensiones, pero como se dificultan tanto y no les llegan, ellos tienen que sacar de sus chelitos para pagar un sustituto. Creíamos que eso era del medioevo, pero eso está ocurriendo ahora. Nos llegan informaciones de una cantidad de escuelas paralizadas y empiezan otras, pero no son 2 ni 3 las paralizadas por cuestiones administrativas, contractuales, que pudieran resolverse en una semana si se disponen a resolverlo. Nos llegan informaciones, uno porque no quiere ofrecerla, porque le duele estar denunciando esas cosas, del desastroso estado de la alimentación escolar. Y entonces sabemos, porque lo vemos publicado en las cifras presupuestarias, que el sector maneja sobre 250,000 millones de pesos. ¿Qué se está haciendo con este dinero? Porque es que vamos a tener 3 años perdidos entre la pandemia, la imposibilidad de rescatar el año lectivo de manera virtual, porque aquel anuncio de la República Digital de 2010 era mentira y el país no tenía ni tiene ancho de banda suficiente para el número de computadoras y tabletas que era necesario conectar. Pero después de la pandemia, con el desastroso estado de desorientación y rotura de la cadena de suministro, hasta de ideas, que dejó atrás el susto más grande que ha recibido el mundo en toda su historia, y revísenlo a ver si no es cierto, la pandemia, la COVID-19, en la forma que se manejó hasta dentro de los hogares, los miembros de los hogares estaban uno a distancia de otro, temiéndose ser contagiado uno al otro. Imagínese usted ese estado de terror en que vivimos. Si era propicio para la educación, se intentó hacerlo virtual, fue un desastre. Pero desastre han sido muchísimos concursos y cosas que no se han investigado, y que si fuera yo el gobierno las investigara ahora, para que no me las investiguen después y entonces sea peor cuando tal vez no estemos o estemos en el poder. Vamos a seguir así, tirando por la borda, pero luego de la pandemia y la inflación y el golpe, la sociedad turulata por tantos golpes sucesivos, entonces han venido, porque cada fracaso de un ministro es un fracaso de una gestión, y puede ser de 1 año, pero puede ser de más de 2 años. Y como la educación son como las plantas eléctricas, que hay que pensarlas con tiempo, instalarlas con tiempo, para que hoy es que se prevé el apagón
que ocurrirá dentro de 3 años, 4 años, porque esas plantas no se venden hechas en los mercados y en la ferretería. Asimismo, no se venden estudiantes estudiosos, valga la tautología, en las tiendas. Es fruto de una elaboración cuidadosa, precedida de una estrategia bien elaborada, donde se garanticen el artículo 63 de la Constitución de la República, cuando dice derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiración. En consecuencia, entonces viene 12 acápites o numerales, siendo el primero el que dice: la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. El gobierno que fracase en el sector educativo es mejor que no hubiera existido, porque le habrá hecho el peor daño que se le pueda hacer a cualquier sociedad. Porque lo más importante no son las carreteras, por ellas circulan hasta los animales que nunca irán a la escuela. Lo más importante no es ni siquiera el agua potable, sin la cual no hay vida. Lo más importante no es es infraestructura material, que también hay que luchar por ella. La educación es el cultivo del espíritu y no hay verdadero estado de goce de libertades humanas si el alma no es alimentada. Por eso 4 principios que deben regir en la educación: la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la compatibilidad. Es decir, que el proceso educativo tiene que ser pertinente a las necesidades atendiendo al desarrollo tecnológico, atendiendo a los requerimientos de producción, de productividad y de desarrollo, para que el hombre se forme según la sociedad en que le toca vivir. Dejar que las aguas pasen bajo el puente como si nada estuviera ocurriendo es la peor de las torpezas. Por tanto, ¿qué hace la ADP? Haciendo difícil lo que ya es un desastre. ¿Qué hace? Está en Marte, está sumida en Haití, donde todas son bandas, y entonces hay que actuar con la más descarada insensatez, porque si todo es un desastre, no, está en un país que se propone mantener sus valores, sus principios y elevarlos, y la ADP debe ser parte de ese concierto de voluntades. ¿Cómo? Reclamando sus derechos, pero sin exagerarlo, reclamando su derecho, pero no agravando al enfermo para que entre en coma. Pero el gobierno, ¿qué hace? Mirando el espectáculo. ¿Y para qué se es presidente? Si hay que declarar la educación en estado de emergencia, porque es verdad que está agónica, entonces que se haga. Por favor, muchas gracias, queridos oyentes y amigos.